Contra la corrupción en el caso denominado El Gran Padrino, tiene listo su informe en el que recomienda al Pleno de la Asamblea enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lasso. Dos son las causales que plantea esta comisión. La primera, traición a la patria. La segunda, por cohecho, concusión y peculado bajo la modalidad de comisión por omisión. A esta hora nos acompaña el ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Ministro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, muy buenos días con los televidentes. Ministro, en el gobierno seguramente ya revisaron el documento, las 221 páginas de este informe de la comisión. Usted, ministro, es abogado. Además, empecemos por la lectura política a este documento con el que se busca censurar y destituir al presidente Lasso. Es un mamotreto sin pies ni cabeza. Un hazmerreír que no tiene valor alguno, sin perjuicio que no es vinculante para el conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Es un documento burdo, donde de forma forzada quieren vincular al primer mandatario, nada más y nada menos, con la causal número 1 del artículo 129 de la institución denominada juicio político o impeachment, traición a la patria o delitos contra la seguridad del Estado. No tienen ninguna vinculación para llegar a semejante ridiculez. Yo, más que nadie, respeto, como debe ser, la facultad fiscalizadora y de control político que tiene la Asamblea Nacional hacia el Poder Ejecutivo. Pero esto es una trafacía sin nombre para tratar de justificar anhelos de llevar a un presidente sin motivo alguno a un proceso político. Esa es la respuesta política. Vamos ahora a la jurídica. Plantear como causal del juicio político el delito de traición a la patria, que está anclado a la existencia de un conflicto declarado y al ocultar información sobre la aproximación del enemigo, entendiéndose como enemigo a una nación extranjera. Después de los análisis de rigor, ministro, ¿le encontraron ustedes algún sentido a esa imputación? Es una oda al sinsentido, es un ataque a la razón. Usted lo ha señalado, amenaza externa, traición. Ahora se configura como delitos contra la seguridad del Estado, está claramente tipificado en el COIP, son varias conductas penales. El presidente no ha incurrido en alguna. Y cuidado, salen por ahí de que el control político no obedece las reglas jurisdiccionales. Es verdad, el control político tiene sentido de oportunidad, de confianza y tiene algunos halos de subjetividad, pero aún así es un proceso normado en que en este caso el legislador debe motivar cuál es el vínculo para llegar a semejante acusación. Lenin, quizás la más grave que ha existido en el derecho político constitucional, que cuando un mandatario traiciona a su propio pueblo, y bajo ningún concepto, es el caso del presidente Guillermo Lasso. Hablemos de la segunda causal, ministro, los delitos de peculado, concusión y cohecho, donde el bien jurídico protegido es la administración pública. Estos delitos son susceptibles de una comisión por omisión, siendo que esta solo aplica en los delitos que son contra la vida, la libertad y la integridad personal. Maestro, usted se ha graduado el día de hoy de penalista. Usted lo ha definido claramente, me allano a su definición. Pero también comprendo que en el mundo de lo político muchas cosas pueden pasar. Se puede hasta tostar el granizo, pero no se puede llevar a un proceso de desestabilización. No digo por utilizar mecanismos propios de la Constitución para controlar el poder político, pero sí el manoseo para poder crear el escenario para llegar a lo que usted está manifestando. No solamente que no hay omisión alguna en ese tipo de delitos, y también tenemos claro de que no hace falta enjuiciamiento penal previo para poder llegar a la causal número 2 del artículo 129. Pero si uno lee con detenimiento esta ridiculez de documento, no tiene ninguna lógica cómo llegan a adecuar, cómo llegan a manejar para llegar al famoso tema de la omisión. Así que esto tiene respuestas jurídicas, sí, pero fundamentalmente políticas. Muchas personas del foro, de los abogados a lo largo y ancho del país han criticado ferozmente la simpleza con que han llegado a la elaboración de este documento y que el día de hoy tentativamente será conocido y aprobado por la Comisión Ocasional y que no significa necesariamente
que tenga que ser aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Rechazo de abogados que incluso están en desacuerdo con la gestión del presidente Guillermo Lasso, que son francos opositores al trabajo desarrollado por el jefe de Estado. Sin embargo, desde lo jurídico coinciden con usted y señalan que ese documento, ese informe no tiene pies ni cabeza. Ahora, ministro, con ese antecedente, ¿ustedes confían en que la Corte Constitucional se ría y luego de reírse rechace la calificación de la argumentación legislativa? Sobre el primer criterio, qué importante esa reflexión. Personas que no están de acuerdo con el gobierno, que pueden ser críticos, algo muy propio de la democracia, señalan los errores crasos del documento, lo cual es bueno porque hay un tema de credibilidad, hay un tema también que es de respetabilidad y fundamentalmente de respeto a la institucionalidad. No se puede trapear la Constitución y las instituciones solo para satisfacer apetitos voraces sin nombre. Eso hay que dejarlo claramente señalado. Segundo, este es un informe que de aprobarse va al Pleno de la Asamblea, que de aprobarse sería un sustento para mí de un conjunto de ocurrencias, no de argumentos, que puede servir para que un conjunto de diputados presente formalmente el libelo, la demanda de juicio político, que tendrá que ir al Consejo de Administración de la Legislatura para un control formal y de ahí pedir el dictamen de la Corte Constitucional, figura novedosa incorporada por la Constitución de Montecristi, para que exista un dictamen al respecto. No creo que solamente el gobierno, creo que la ciudadanía en plena, quienes estamos preocupados de los grandes problemas de la nación, quienes no le estamos haciendo el juego a la desestabilización, sino que queremos atacar los problemas de la nación, confiaremos en que uno de los mayores vestidos de institucionalidad que existe en el país, que ha dado pruebas de aquellos de independencia y no de dependencia del poder político, ponga en su sitio semejante pretensión. En este caso, la Corte Constitucional. ¿Esta postura, ministro, implica que ustedes están conscientes, conocen, saben que no tienen los votos para evitar la calificación, una eventual calificación del juicio en el Pleno y que ni para qué intentarlo porque sería una batalla perdida? Igual hay que demostrar nuestros criterios, igual hay que explicar, yo cual más repito, respeto la labor de los legisladores y su función fiscalizadora, pero es evidente que uno tiene que ser sensato y ver todos los escenarios posibles, sin perjuicio que hay que dar la pelea es peleando y hay que darla en todos los escenarios jurídicos y políticos y fundamentalmente una de esas labores es esta. Explicarle a la ciudadanía, explicarle al pueblo, una labor de pedagogía, que aquí, tratando de menoscabar derechos, atacando la honra, quisieran es afectar la institucionalidad y afectar un proceso claramente democrático. ¿Les llama la atención que el informe que investiga supuestamente la corrupción no diga nada sobre estas relaciones que habrían existido entre Leonardo Cortázar con el correísmo o de sus vínculos con el legislador Ronnie Aliaga? Eso queda ya para el mundo de las anécdotas. La comisión fue conformada, y yo saludo eso, está bien que así se haga, para investigar y que ojalá los documentos hayan servido de insumo para que la Fiscalía General avance en las investigaciones. Pero resulta ser que investigan o está señalado un diputado y de entrada no se avanzó nunca más, porque dijeron que los audios no eran pruebas porque eran obtenidos ilegalmente y hasta ahí llegaron. Sin embargo, sí sirven de sustento para otras personas. O sea, el proceso y la ley es con dedicatoria, la Constitución es a la carta, manejan los procesos y el ordenamiento jurídico como tal cual estropajo, dependiendo de los antojos de turno. Y creo que eso no abona a la seriedad, eso no abona a la confianza que requiere el pueblo para con sus instituciones. Y por si acaso, ¿se desempolvó el decreto de muerte cruzada, ministro? Esa es una atribución que tiene el presidente de la República que está consignada en la Constitución. Y aquí señalo algo, muchas de las personas que critican el accionar del gobierno, lo cual es respetable en una democracia, piden que renuncie, un petitorio, no lo va a hacer. Piden que la Asamblea Nacional active todos los procesos posibles para llevar a su destitución. Pero en cambio le piden al presidente de la República que no ejerza ni active los mecanismos que la misma Constitución le da para solucionar una crisis política. Es decir, quieren ir a la pelea y quieren que el Ejecutivo esté amarrado. Ese es el tipo de situaciones que nos están llevando. Pero en todo caso es una figura constitucional que se encuentra ahí,
que se encuentra en la Carta Magna. La CONAIE, sin embargo, pues ha advertido que si ustedes hacen uso de esa herramienta constitucional, habría un paro nacional. Yo lo quiero invitar, ministro, a escuchar al titular de la FEINE, Eustaquio Toalá, quien se refiere a las invitaciones al diálogo que ustedes han realizado. O sea, tenemos que entender que nuestras soluciones están ahí en la mesa. Es el gobierno ecuatoriano que tiene que dar la solución. Así que hay muchos sectores como que ya empiezan a promocionar el tema de las movilizaciones. Provoquemos la paz, la tranquilidad. Exijamos al gobierno central si verdaderamente está convocando a la unidad nacional, pero que se demuestre pues en hecho, no solo en palabra. Aquí necesitamos ver diciendo y haciendo. Diciendo y haciendo, una ventana abierta. ¿Va a conversar también quizás con Leonidas Giza, ministro? El diálogo con todas las organizaciones sociales del país se mantiene abierto. Nosotros no lo hemos roto. Esa es la declaración oficial del gobierno. De hecho, hay una serie de reuniones constantes con varias organizaciones y con varios dirigentes. Y ojalá que se pueda también dar con el dirigente que usted dice, pese a todo lo que ha mencionado y pese a sus ultimátums y pese a sus amenazas. Creo que el país requiere, pide paz, cohesión social, armonía y que nos enfoquemos en nuestro verdadero enemigo, que es el crimen organizado y el narcotráfico. Esas son las verdaderas amenazas, no entre ecuatorianos. La voluntad política de continuar no solamente las mesas de diálogo que duraron 90 días y que hemos llevado adelante más de 4 meses en el seguimiento con un alto nivel de cumplimiento. Esos son los hechos, se mantiene incólume, se mantiene intacta, Lenin. Cuando usted dice ojalá y se dé pues el diálogo con el dirigente Isa, ministro, ¿ha habido una invitación formal? ¿Lo han llamado? Ha existido una invitación abierta, Lenin. Nos hemos reunido con varios dirigentes de muchas de esas filiales. Inclusive en estos días hemos trabajado. Usted sabe que el gobierno nacional creó la Universidad Amauta Huasi, que es uno de los pilares fundamentales de la educación intercultural indígena y que sé que reviste muchísima importancia por ello. Nos hemos reunido con los dirigentes. Así que, una vez alejando la politiquería y el show, dediquémonos a lo serio. La voluntad del gobierno está ahí. Podemos seguir trabajando y lo más importante, los ciudadanos quieren es paz, tranquilidad y cohesión. El gobierno respeta toda forma de protesta social, no solamente porque está garantizada por la Constitución, sino que es un ejercicio de participación ciudadana. Lo que los ciudadanos no quieren es que el caos reemplace a la estabilidad, que la anarquía reemplace a la institucionalidad y quienes promueven el vandalismo y la barbarie pueda superar a quienes profesan y llaman a la democracia. A propósito de la paz que quieren todos los ciudadanos, en pocos minutos más usted va a asistir a la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales, donde se está tratando la reforma para que Fuerzas Armadas apoye eventualmente las tareas de la Policía Nacional contra el crimen organizado. De verdad, ministro, teniendo en cuenta cómo están las relaciones ahora entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿usted cree que habría 92 votos para avanzar hacia esa reforma parcial? Veo que está bien informado. Piano, piano. Voy a acudir a una comisión, como es mi obligación, Comisión Ocasional de Reformas, para tratar el concepto que las Fuerzas Armadas, sin necesidad de estado de excepción, puedan intervenir en asuntos de seguridad interna enfocados en crimen organizado. No es cualquier tipo de intervención en colaboración con la policía. Ante este nuevo reto, ante este nuevo desafío que tiene la columna vertebral del país, que son las Fuerzas Armadas ecuatorianas, confío en la sensatez de los grupos políticos. Confío que pese a las enormes divergencias que pueden existir, podemos encontrar un acuerdo sobre lo fundamental, un punto de convergencia que ojalá se refiera tanto en el cambio constitucional como en una política de Estado que trascienda a los gobiernos y que está enfocado a enfrentar la mayor amenaza que tiene el día de hoy el Ecuador, tanto a la vida de los ecuatorianos como a la existencia misma del Estado, que es el crimen organizado y el narcotráfico. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, mediante una carta le pidió al presidente de la República que conforme una mesa interinstitucional sobre seguridad y lucha precisamente contra el crimen organizado. ¿La van a conformar? ¿Qué decisión ha tomado el régimen en relación a esta invitación? Como parte de mi labor
de fortalecimiento de la institucionalidad, jamás de menoscabo o de debilitamiento de la misma. El día viernes voy a tener una reunión de trabajo. Voy a ir a visitar al señor presidente de la Corte Nacional para hablar de este tema, que es uno de los que le interesa al pueblo ecuatoriano, entre otros. Así que se demuestra que hay ánimo de trabajar en conjunto en favor de los grandes intereses del pueblo ecuatoriano. La fiscal ya aceptó la invitación que hizo Iván Saquicela. ¿A ella también la van a visitar, ministro? Sí, a todas las instituciones del Estado, a todas, al Consejo de Judicatura. Esa es parte de mi labor interinstitucional con un objetivo en común: defender el interés público. Henry Cucalón, ministro de Gobierno, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo.